Buenas noches, queridos amigos, y feliz Navidad. Seguramente estaréis ahora cenando con la familia, con los amigos. Seguramente estaréis viendo la televisión. Seguramente estaréis ahora disfrutando de esta Nochebuena, de esta jornada de Navidad. Precisamente por eso queremos estar con vosotros. Precisamente por eso, desde Radio Cosmos, también queremos deciros feliz Navidad. Hace muchos años, me estaba sin hacer ruido en la cama. Evitaba hasta el roce de las sábanas. Respiraba despacio y en silencio. Escuchaba, esperando oír un ruido que temía no llegar a escuchar. Los cascabeles del trineo de Papá Noel. Hablar de la Navidad hoy día es hablar sobre todo de una fiesta familiar, incluso también de una fiesta eminentemente comercial. Sin embargo, para los astrónomos y para los antiguos, hablar de la Navidad era sobre todo hablar de la fiesta del solsticio, la fiesta solsticial del invierno, la fiesta que permitía dar la bienvenida a esa estación invernal en la que todo reposaba, en la que la naturaleza parecía quedarse muda, quedarse muerta. Todos sabéis, queridos amigos, que a lo largo de la historia todas las celebraciones que hemos tenido los seres humanos han venido estrechamente ligadas a esa cosmovisión que trataba de ligar, de unir lo que sucedía en el cosmos con lo que sucedía en la Tierra. Y precisamente tenemos así las fiestas de la Navidad con el solsticio de invierno, tenemos las fiestas de la Semana Santa, que son las fiestas de la primavera con el equinoccio, tenemos la gran fiesta de San Juan con el solsticio de verano. Después tenemos la gran fiesta de los difuntos, de los fieles difuntos, que es la gran fiesta del otoño, y finalmente otra vez la Navidad. Bueno, pues esto es ni más ni menos que lo que celebramos hoy, una fiesta eminentemente natural que fue cristianizada y que finalmente se convirtió en esta celebración familiar y también incluso comercial que vivimos hoy día en el siglo XXI. Os hemos preparado un programa especial a lo largo de esta Nochebuena, en el que os hablaremos de la estrella de Belén, el gran clásico que prácticamente se trata siempre que llegan estas fechas. Pero también os hablaremos de otras cosas. Os hablaremos de cómo se vive la Navidad en otros lugares. Os hablaremos de su historia, por qué celebramos la Navidad. Os hablaremos también de las novedades en astronomía que se nos presentan en este gran día de la Nochebuena y de la celebración de la Navidad, 25 de diciembre. Tenemos un eclipse que será visible desde el continente americano. Tenemos otros fenómenos que también son sumamente interesantes y que los vamos a nombrar, que los vamos a recordar, que los vamos a mencionar aquí en este especial. Y tenemos sobre todo ganas de poder pasar un ratito de esta Nochebuena junto a todos vosotros desde un observatorio astronómico. Over the ground lies a mantle of white, a heaven of diamonds shine down through the night. Two hearts are thrilling in spite of the chilling the weather.
knows no season, love knows no clime. Romance can blossom any old time. Here in the open, we're walking and hoping together, 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 together. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in the winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He's singing a love song as we go along, walking in the winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he's a circus clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman until the other kiddies knock him down. When it snows, ain't it thrilling? Though your nose gets a chillin', we'll frolic and play the Eskimo way, walking in the winter wonderland, walking in the winter wonderland, winter wonder, winter wonderland, winter, winter, wonder, wonderland. Este año vive una Navidad diferente en Radio Cosmos. Todo empezó con una estrella. Oro para quien muestre su valentía. Incienso para premiar la humildad. Mirra para quien actúe de corazón. El Evangelio de San Mateo nos dice que tras el nacimiento de Jesús en Belén de Judea, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el nacido rey de los judíos? Porque vimos su estrella en el Oriente y venimos a adorarle. El día de Navidad es el 25 de diciembre, cuando se conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, según los Evangelios de San Mateo y de San Lucas. Después de la Pascua de Resurrección, es la fiesta más importante del año eclesiástico. Como los Evangelios no mencionan fechas, no es seguro que Jesús naciera ese día. De hecho, el día de Navidad no fue oficialmente reconocido hasta el año 345, cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y de San Gregorio Nacianceno se proclamó el 25 de diciembre como la fecha de la Natividad. De esta manera seguía la política de la Iglesia primitiva de absorber en lugar de reprimir los ritos paganos existentes que desde los primeros tiempos habían celebrado el solsticio de invierno y la llegada de la primavera. La fiesta pagana más estrechamente asociada con la nueva Navidad era la Saturnal romana, que se celebraba el 19 de diciembre en honor a Saturno, dios de la agricultura. Eran días de celebraciones que ocupaban aproximadamente una semana de bulliciosas diversiones y banquetes. Al mismo tiempo, se celebraba en el norte de Europa una fiesta de invierno similar conocida como la fiesta de Yule, en la que se quemaban grandes troncos adornados con ramas y cintas en honor de los dioses para conseguir que el sol brillara con más fuerza. Y como decíamos en la introducción, todo comenzó con una estrella. Para hablar precisamente de la estrella de Belén tenemos a Mark Kitcher, astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias y una de las personas más versadas en el estudio de este fenómeno. ¿Existió realmente la estrella de Belén? Y si existió, ¿qué es lo que realmente fue? Y es más, como fenómeno celeste, de haber existido,
evidentemente se podría precisar la fecha del nacimiento de Cristo. Esta es la opinión que nos dio Mark Kitcher. Hay mucha gente que piensa que la estrella simplemente fue un mito, que realmente no existió, fue una cosa que Mateo puso para mejorar, en comillas, lo que sale en su evangelio. Tenemos que recordar que Jesús nació en una época cuando ningún rey, ningún emperador romano, nadie que era importante, nació sin un portento ahí en el cielo que anunciaba su nacimiento. Entonces hay mucha gente que piensa que a lo mejor la leyenda de la estrella es simplemente eso, una leyenda, sin más historia. Sin embargo, hay otra gente que toma una visión absolutamente opuesta a eso. Hay gente que dice que la estrella no tiene por qué explicarse, fue una obra milagrosa, fue una estrella que Dios puso ahí para anunciar el nacimiento de Jesús, y es prácticamente herético intentar explicar esta estrella. Y después hay la gente, y yo me encuentro en este tercer grupo, que piensa que probablemente hay una explicación más o menos sencilla para la estrella, que algún suceso que se vio en el cielo podría explicar la estrella, y que coincidió con el nacimiento de Jesús. Entonces eso fue la base de la historia de la estrella. ¿Por qué parece posible que había una estrella? Bueno, sabemos como astrofísicos que en el cielo, aunque parece absolutamente estable, es muy cambiante, que hay unas manifestaciones que son obvias. La luna aparece y desaparece a lo largo del mes, cambia de creciente a luna llena y vuelve a pasar por luna nueva. Los planetas cruzan el cielo, aparecen y desaparecen. Cometas aparecen y desaparecen. Novas y supernovas, estrellas nuevas en el cielo. Hay muchos fenómenos que, si no eres un científico, pueden parecer muy importantes, muy significativos. Y sabemos que sobre la fecha cuando creemos que nació Jesús, que por cierto no fue en el año cero, porque el año cero no existió, sabemos que habían varias cosas en el cielo que observadores cuidadosos como los chinos, los coreanos, observaron y relataron en sus crónicas. Hoy los científicos descartan las hipótesis de Venus, un meteoro, una ocultación por la Luna, una conjunción de Venus y Júpiter y otros fenómenos. Tampoco fue el cometa Halley, pues apareció 7 años antes del nacimiento de Cristo. ¿Sería pues una supernova, es decir, la explosión brillantísima de una estrella? En los años 50, incluso en los 60, fue muy popular pensar que tal vez la estrella de Belén marcaba la muerte de una estrella gigante ahí en el cielo. Sin embargo, otra vez, vamos a las crónicas chinas y parece que no hay nada que podría ser la muerte de una estrella. Miramos el cielo con telescopios, con radiotelescopios, con telescopios de rayos X, que jamás se podrían haber imaginado en los años 50. Y vemos que no hay nada ahí que parece ser una estrella que se explotó hace 2000 años. Entonces la supernova también lo podemos descartar. Lo más probable es que no fue un fenómeno tan increíblemente espectacular en el cielo que cualquier persona lo habría visto. Tenemos que mirar cosas un poco más discretas. Entonces hay varios fenómenos que la gente ha encontrado en las crónicas que son muy interesantes y que podrían ser. Uno que es muy popular y de hecho yo creo que es una parte importante del misterio, es algo curioso que sucedió en la constelación de los Piscis en el año 7 a.C., 2 años antes que nació Jesús. Entonces estamos bien de tiempo. ¿Qué sucedió? Bueno, sucedió una cosa curiosa que se llama una conjunción triple. ¿Qué es una conjunción triple? Bueno, Júpiter y Saturno están cruzando el cielo lentamente en sus respectivas órbitas y en una conjunción triple se aproximan una vez, se separan, Júpiter se adelanta, después vuelven a acercarse, se separan una segunda vez y tienen una tercera y última aproximación. Entonces, a lo largo de 7 meses,
3 veces esos 2 planetas se aproximaron y se separaron. A simple vista no habría sido tan espectacular. No fue tan espectacular porque Saturno no es tan brillante. Es una estrella brillante, pero tan llamativa no. Pero si eres un rey mago, si eres un astrólogo, habría sido realmente significativo. Y además, tuvo lugar en la constelación de Piscis, los peces, que tradicionalmente hemos asociado con los judíos de alguna forma. De hecho, el símbolo de Jesús fue el pez. Un stellium, un fenómeno celeste que, como muy bien nos decía Mark Kitcher, interpretado desde la óptica astrológica, tenía un significado muy concreto. No era algo que pasara inadvertido para los astrólogos, los magos astrólogos, que, como muy bien sabéis, se basaban también en la astronomía para poder calcular las posiciones de los fenómenos celestes que después interpretaban a la luz de la astrología. Un stellium. Y precisamente acerca de su interpretación nos hablaba el padre Manuel Guerra Gómez, doctor en filología clásica y en teología patrística y catedrático de teología en la Universidad de Burgos. La circunstancia de que Saturno, esos 2 3 astros, planetas que tiene esa conjunción luminosa, es el protector de Israel, según la astrología antigua, ¿no? Y Júpiter el de los dominadores. Claro, Dios es, el Mesías era el dominador, ¿no? Pero todo no quedaba resuelto con el stellium. Tuvimos también una nova. Mark Kitcher nos lo cuenta. Unos meses después sucedió otro fenómeno curioso. Y eso fue que en la misma constelación de los peces, Piscis, entró un tercer planeta, el planeta Marte, el planeta de la guerra. Marte no se acercó mucho a Júpiter y Saturno, pero suficientemente cerca que cualquier persona mirando el cielo al atardecer habría visto los 3 planetas bastante juntos en el cielo, en un espacio relativamente pequeño. Eso ya habría sonado a los Reyes Magos. Júpiter es el rey de los planetas. Para todo el mundo ha sido el rey de los planetas. Marte es el planeta de la guerra. Su color rojo, que da la idea de sangre, de guerra. Entonces, un rey que va a traer sangre, ¿a quiénes? A los judíos. Eso ya empieza a tener un matiz que es plausible, es bastante plausible. Pero si no eres un astrólogo, probablemente no te habrías dado cuenta que eso es significativo. Sabemos en las crónicas chinas que un año después, no sabemos la fecha exacta, pero finales de febrero, principios de marzo de 5 a.C., sucedió una cosa muy interesante. Apareció una estrella nueva, lo que llamamos una nova, que no es una estrella nueva en absoluto, es una estrella vieja, cansada y de hecho doble. Se habría visto como una mañana en el este, bajo en el este, habría aparecido una estrella brillante que la noche antes no estaba. Entonces, si eres un rey mago, has visto estas aproximaciones de planetas en el cielo, has estado pensando en su significado y de repente aparece una estrella nueva sugiere un nacimiento. Eso a lo mejor fue el signo final, lo que dijo a los Reyes Magos ya. Sorprendentemente, esto coincide con el relato del Evangelio. Lo que dice Mateo es que la estrella apareció bajo en el este al amanecer. Y efectivamente, esta nova estaba ahí, bajo en el este al amanecer. Bien, pues tenemos un stellium, tenemos a Marte y tenemos también una supernova. Esa es la estrella de Belén, el fenómeno que ponemos cada Navidad en nuestro Belén cuando lo fabricamos, cuando lo montamos en casa, para conmemorar precisamente el nacimiento de Jesucristo. Pero también tenemos numerosos interrogantes en torno al momento en que nació Jesucristo. Un nombre, Dionisio el Exiguo, un monje de origen sirio que vivía en un convento en Roma.
Era matemático y teólogo también. Un año, 532 después de Cristo. Un papa, Juan I. Y unas circunstancias históricas. La reforma del calendario. Don Manuel Guerra, catedrático de Teología de la Universidad de Burgos, nos explica qué tienen que ver todos estos elementos en la datación de la fecha del nacimiento de Cristo. Que Dídimo el Exiguo, en el siglo VI, creo que es, V-VI, al calcular el nacimiento de Cristo se equivocó. Él calculó que había nacido Jesucristo en el año 754 de la fundación de Roma. Sin embargo, sabemos que Herodes el Grande, el de los inocentes, murió, esto es cierto, en el año 750, pues ya tenemos 4 años de equivocación. Además, Herodes mandó matar a los niños de Belén de 2 años para abajo. Luego quiere decir que Jesús tenía no más de 2 años, tendría 1 año, pero ya tenemos 5 años, 6 años. Y además hay que tener en cuenta que entonces no existía el año 0, que existe de los árabes, ¿no? Sino el año 1. Y que es año 1, es año cumplido. Uno cuando nace, hace año 1 cuando ha pasado 1 año de existencia, ¿no? Luego ya tenemos los 7 años. O sea, Cristo nació seguramente el año 7, antes del actual cómputo cristiano. Dionisio utilizó las crónicas de los emperadores de Roma para calcular la fecha del nacimiento de Cristo. Por desgracia, Dionisio cometió 2 errores. O realmente es un poco injusto decir que eran 2 errores. Uno sí fue un error. Y eso es que olvidó que César Augusto, que fue el César, el emperador, cuando nació Jesús, habían también reinado 4 años con su nombre dado, su nombre de nacimiento, que fue Octavio. Y además, Dionisio no conocía la existencia del número 0. 0, un número que utilizamos hoy en día mucho, simplemente no existía para los romanos. Entonces, sabemos que entre los 4 años de error de César y la falta del año 0, Dionisio cometió un error total de al menos 5 años. 5 años que conocemos. Y eso nos hace pensar que probablemente Jesús nació sobre el año 5 antes de Cristo. Entonces, sabemos que por estas fechas habían varios fenómenos muy interesantes en el cielo que encontramos en las crónicas chinas. Vive con Radio Cosmos una Navidad diferente, una Navidad astronómica. Y nos vamos, queridos amigos, continuamos viajando por la Edad Media, la época de los nacimientos y de los villancicos. Una vez que ya fueron incorporados todos los elementos tradicionales a la Navidad, la Iglesia añadió posteriormente, durante la Edad Media, el nacimiento y los villancicos a las costumbres que ya teníamos para celebrar la Navidad. Durante esa época, precisamente en la Edad Media, los banquetes eran el punto culminante de las celebraciones de Navidad. Todo esto tuvo un abrupto final en Gran Bretaña cuando en 1552 los puritanos prohibieron la celebración navideña. Aunque fue precisamente en 1660 cuando Carlos II volvió a autorizar en Inglaterra la celebración de la Navidad, pero los rituales desaparecieron hasta la época victoriana. Continuamos asomándonos a las tradiciones de la Navidad. Continuamos en este especial de Nochebuena que os está brindando Radio Cosmos. Y probablemente una de las más hermosas tradiciones navideñas que aún conservamos
sea precisamente la escenificación del nacimiento, el Belén. Su origen se atribuye a San Francisco de Asís y su arraigo en España debió mucho al rey Carlos III, que trajo de Italia la moda de los famosos belenes napolitanos. Durante todos los martes por las tardes pues nos reunimos un montón de personas que nos gusta hacer belenes, y aquí pues cada uno hace lo que puede. Uno sabe hacer casas, el otro pues sabe hacer caminos, árboles, vegetaciones, otro tipo de arquitectura, otro limpia figuras, otro las prepara, las arregla las que están rotas. Es decir, es una familia la que aquí organizamos, digamos, durante muchas horas, totalmente de una forma altruista, pero con muchísimo cariño, dedicado a lo que se dice montar el Belén. España sigue contando hoy con artistas de gran creatividad en este campo. Uno de esos grandes maestros artesanos es José Luis Mayo Lebrija. Muchísimos y muy importantes: el Belén de Salcillo, toda la escuela, diríamos, salcillesca de todo lo que es la escuela murciana, pues tiene muchísimo arraigo. De ahí se vinieron las típicas famosas figuritas de cacharrería que todos recordamos, el Belén de los abuelos, el Belén de papá y mamá, que nos ponían en las típicas figuritas de cacharrería, de barro cocido, que se nos rompían, y todo eso, pues esas son las figuras, diríamos, que nos vienen de Murcia. Y luego, a partir de ahí, pues diríamos, en toda la zona de Levante, en toda la zona de Andalucía, las figuras, diríamos también todo lo que son de la parte de Cataluña, de Olot, muy famosas las figuras. Pues bueno, tenemos en muchísimos puntos de España, y el Belén pues ha sido famosísimo, y bueno, ha habido un momento de declive. Pues sí, ha habido un momento de declive, pero ¿por qué? Como ha habido un momento de declive en muchísimas de las tradiciones españolas. No solamente es decir porque nos hayan querido, como muchas veces se cree, que nos han querido meter a Papá Noel. Nos metieron a Papá Noel, nos metieron la hamburguesa, nos metieron un montón de condicionantes que nosotros nos los hemos ido tragando. Pero ha habido un momento determinado, la gente también salía de los pueblos, no quería los pueblos, no quería nada de tradiciones. Pero la gente se ha ido un poco volviendo otra vez a los arraigos primitivos, que era lo más importante, y decir, oye, no, si nosotros tenemos una tradición que es muy importante y muy bella, tradición de festejos, tradición gastronómica, tradición, y entre ellas, como es natural, la tradición del Belén. Y por eso nunca ha dejado, diríamos, el Belén de tener auge en España. El Belén para mí, pues, el Belén es una catequesis, es una tradición, y es algo que se lleva dentro, ¿no? Entonces, de alguna forma eso tiene que salir. Toda mi creatividad está en el tema de Belén. A la hora de crear una pieza, pues bueno, es situarse un poco en la época, intentar reflejar lo que uno cree que pudo ocurrir en aquel momento, intentando pues informarse de las costumbres, la forma de vestir, la vestimenta que utilizaban. Quizás cuando se hace un rey, pues ya es un poco la imaginación, ¿no? Porque exactamente no sabíamos ni de dónde venían ni cómo vestían, ¿no? Entonces ahí es donde empieza un poco más la imaginación. Qué bonito es recibir una postal de Navidad, un crisma, ¿verdad? Tengo aquí varios crismas que me habéis enviado, varios crismas que habéis remitido aquí a Radio Cosmos. Os doy las gracias a todos por ellos. Hay algunos que son muy bonitos, de verdad. Otros son tremendamente originales. Y otros son verdaderamente entrañables. Pues todos los crismas que tenemos, todos los crismas que enviamos, todas esas tarjetas de Navidad, nacieron en Inglaterra, nacieron en Londres. La primera de ellas se imprimió precisamente allá, en Londres, en 1846. La Navidad, tal y como la conocemos hoy, es una creación del siglo XIX. El árbol de Navidad originario de las zonas germanas se extendió por otras áreas de Europa, pero también de América. Los villancicos fueron recuperados y se compusieron muchos nuevos. Tened en cuenta, queridos amigos, que la costumbre de cantar villancicos, aunque era de antiguos orígenes, procede fundamentalmente del siglo XIX. Y por supuesto, las tarjetas de Navidad, que no empezaron a utilizarse hasta la década de 1870, aunque, como os he comentado, la primera que se imprimió lo hizo en Londres
durante el año 1846. Y es bonito recibir estas tarjetas de Navidad. Es bonito recibir estos crismas. Es bonito saber que hace ya mucho tiempo, en aquella Inglaterra de 1846, se imprimió esa primera tarjeta de Navidad, y en aquella Inglaterra de 1870 comenzaron a utilizarse. Y finalmente Santa Claus y el espíritu de la Navidad. Esa imagen familiar de Santa Claus con el trineo, los renos y las bolsas con juguetes, que no es ni más ni menos que una invención estadounidense de estos años recientes del siglo XX, aunque la leyenda de Papá Noel verdaderamente es una leyenda ya antigua y compleja, y procede en parte de la leyenda de San Nicolás y una jovial figura medieval que era la del espíritu de la Navidad. En Rusia, de hecho, la figura del Papá Noel lleva tradicionalmente un cochinillo rosa bajo el brazo. Y bueno, pues ya sabéis todos en lo que se ha convertido fundamentalmente la Navidad hoy. En una fiesta donde encontramos fundamentalmente un interés comercial. El gran competidor de los reyes en América del Norte y en gran parte de Europa es Santa Claus, llamado también Papá Noel, el hombrecillo vestido de rojo y blanco que llega en trineo de la nieve cargado de regalos. Si existe algún mito que no tiene base histórica o bíblica, es precisamente este. ¿Quién inventó pues a Santa Claus? Su origen remoto es San Nicolás de Bari, obispo de Mira, en Asia Menor, en el siglo IV, quien por cierto nunca estuvo en Bari hasta que, en 1084, unos marineros italianos lo llevaron a esa ciudad para evitar la profanación de su sepulcro. Cada año, el 6 de diciembre, Bari celebra en su honor una gran procesión que se convierte en fiesta anfibia recordando su llegada en barco. San Nicolás, célebre por sus milagros, dio pie a la tradición de los regalos a los niños mientras duermen. Con su espíritu comercial, los norteamericanos fueron transformando al santo obispo en el actual Santa Claus. El golpe definitivo lo dio Abdon Sudlon, célebre publicitario de Coca-Cola que le puso la vestimenta roja con ribetes blancos, los colores de la omnipresente marca de refrescos. Peor todavía es convertir a San Nicolás, que es uno de los grandes misioneros, es decir, uno de los hombres clave en la acomodación del pensamiento a la fe. En Santa Claus, que anda en un trineo, bueno, a mí eso ya me parece verdaderamente ridículo y prefiero no hacer comentarios sobre esta cuestión, porque ahí sí que creo que se está haciendo un daño. En nuestra tradición de los Reyes Magos todavía conservamos una gran parte de la realidad. En la de Santa Claus, absolutamente nada. Eran las palabras del profesor Luis Suárez, catedrático de Historia de la Universidad San Pablo CEU. España ha sufrido también el envite de Papá Noel. Los grandes almacenes potencian los regalos el 24 de diciembre, en lugar o además del 6 de enero. Muchos españoles lo consideran un empobrecimiento espiritual. Pues efectivamente, como tú dices, y uno de esos españoles es el periodista Carlos García Costoya, autor, entre otros, de libros como El misterio del apóstol Santiago o El camino mágico de Santiago. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, no hace mucho, la figura de Papá Noel la veíamos en las películas americanas y nada más. En cambio, hoy en día, Papá Noel, Hombre de la Navidad, Santa Claus, o como queramos llamarle, está muy presente en nuestra sociedad. Tiene prácticamente el monopolio de los regalos de los niños. Esta teoría, o este fenómeno, se debe, yo creo, a dos causas fundamentales. Por un lado, la desacralización de la sociedad. La figura de los Reyes Magos conllevaba una vivencia religiosa de la Navidad. O sea, desde el punto de vista confesional, la Navidad la vivimos con la noche de Nochebuena, la Misa del Gallo, el nacimiento del Redentor,
el domingo siguiente a la festividad de la Sagrada Familia, que aunque mucha gente no le haga caso, yo creo que es una de las misas más entrañables de todo el año. Luego está la festividad de Año Nuevo, la festividad de la Virgen María, fundamental, no la de las 12 uvas, sino la Virgen María, el nacimiento del año, el nacimiento de la vida. Y luego los Reyes Magos el día 6, que es un poco el de la felicidad de los niños, pues es el que entronca, como vimos antes, toda la tradición hebrea con el nacimiento del Redentor. Papá Noel llega el día 24, con lo cual no hay misas, no hay tradición, no hay cultura, no hay nada. Pero hay más cosas en cuanto a la Navidad. ¿Sabéis, por ejemplo, queridos amigos, que la palabra Navidad es una contracción de la palabra natividad, que significa natalicio? ¿Sabíais que esta fiesta hizo su aparición en la Iglesia Católica y de allí se extendió al protestantismo y al resto del mundo? Bueno, pues la Navidad se introdujo en la Iglesia durante el siglo IV, proveniente del paganismo, como ya hemos dicho. La Navidad, de acuerdo con muchas autoridades, no se celebró durante los primeros siglos de la Iglesia cristiana, ya que la costumbre del cristianismo en general era celebrar no el natalicio, sino la muerte de personas importantes. La Pascua, que fue instituida por autoridad bíblica en el Nuevo Testamento, es una conmemoración de la muerte de Cristo. En el siglo V, la Iglesia occidental dio orden de que fuese celebrada para siempre en el mismo día de la antigua festividad romana en honor al nacimiento del sol, ya que no se conocía la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Hay muchas versiones que nos hablan de Cristo como un dios solar, pues aquí precisamente tenemos la razón, la justificación de por qué se identifica como un dios solar. Y estas mismas autoridades históricas demuestran que durante los primeros 2 o 3 siglos de nuestra era, los cristianos no celebraban la Navidad, sino que, por el contrario, esta fiesta de la Navidad fue introducida en la Iglesia romana durante el siglo IV de nuestra era, y no fue sino hasta el siglo V que la Iglesia de Roma la estableció oficialmente como una fiesta cristiana. Evidentemente todos también sabemos o hemos escuchado que Cristo no nació un 25 de diciembre. De hecho, la nueva enciclopedia del conocimiento religioso de Schaff-Herzog lo explica muy bien en su artículo sobre la Navidad, que dice así: no puede determinarse con precisión hasta qué punto la fecha de esta festividad dependió de la pagana Brumalia, que se celebraba el 25 de diciembre, y que a su vez era la fiesta que seguía a la Saturnalia, que tenía lugar entre el 17 y el 24 de diciembre. Esta fiesta conmemoraba el día más corto del año, y también con la del 25 de diciembre, la Brumalia, se conmemoraba el nacimiento del nuevo sol. Estamos ante una fiesta eminentemente natural, una celebración solsticial, una fiesta que nos recuerda nuevamente nuestra estrecha vinculación al cosmos y a nuestro propio planeta. Pero una fiesta que fue hábilmente cristianizada. Francamente, no me importa mucho, y tal vez vosotros compartáis conmigo esta opinión, que Cristo naciese un 25 de diciembre. Lo realmente importante es que esta fiesta, fundamentalmente participada por los niños, es una fiesta familiar, una fiesta que nos recuerda muchas cosas de nuestra infancia y sobre todo nos recuerda los valores más auténticos que prevalecen a lo largo de toda nuestra vida.
Estamos en Radio Cosmos, en la emisión especial que estamos llevando a cabo con motivo de la celebración de esta Nochebuena 2007. Y continuamos aquí, escuchando algo más de música. Y evidentemente, si estamos aquí en Radio Cosmos es porque alguien la fundó. Radio Cosmos es la obra fundada por Jimmy Herrera, el periodista Jimmy Herrera de México, que finalmente acabó aquí en España. Yo quiero hablar con él esta noche, precisamente para que todos vosotros podáis conocer cómo nació Radio Cosmos, el proyecto Radio Cosmos, y que también podáis conocer un poco más sobre la figura de Jimmy Herrera y la proyección que va a tener esta casa durante 2008. Querido Jimmy Herrera, muy buenas noches y bienvenido a esta edición especial. Te hemos sacado de la cena de Navidad. Te pido perdón, evidentemente. Entonces... Pues nada, mucho gusto aquí contigo. Bueno, pues el gusto ya sabes que es mío y de todos los oyentes, como es lógico. Yo te quería preguntar una cosa. Estamos celebrando un nacimiento, como es el de la Nochebuena. Pues ¿cómo nace Radio Cosmos? Pues mira, ¿cómo nace Radio Cosmos? Pues Radio Cosmos nace el 28 de abril de 2005. Después, casi 3 años de estudio continuo respecto a la cuestión de emisión por internet, la recopilación de información técnica, los requerimientos sobre cuestión de streaming, almacenamiento de datos, todo lo que tiene que ver con el envío continuo de información a través de un nuevo medio de comunicación en línea. Y pues en base a la demanda de los diversos grupos astronómicos, comunidades astronómicas, la idea nace en México, y se formó en México. Y como te digo, tan pronto surgió Radio Cosmos, pues empezó todas las asociaciones, todos los grupos de astronomía se empezaron a reunir, a juntar con esta iniciativa para difundir y compartir las experiencias que todos estos grupos iban obteniendo conforme sus observaciones, conforme sus conferencias, sus pláticas. Y fue una iniciativa muy acertada, que bien decía inclusive algunos ingenieros muy reconocidos en México, que inclusive fueron los precursores de la invención de la televisión a color, que como dicen, es que México le puso color al mundo, es que el nacimiento de la televisión a color fue un invento mexicano. Entonces este mismo ingeniero, que puedo decir ingeniero González Camarena, pero uno de los también precursores de la televisión en México a color, supo de Radio Cosmos, y él, que es una persona que le encanta muchísimo la astronomía, él fue el que dijo, es que es una iniciativa en un momento acertado, o sea, realmente el mundo de habla hispana lo necesitaba. Pues estamos totalmente de acuerdo, Jimmy, en que el mundo de habla hispana lo necesitaba. Pero también estamos de acuerdo en que México parece ser el país que tiene más dinamismo, porque España se caracteriza, o por lo menos lo que yo he visto aquí en España, es que nos dan la palmada en la espalda, nos dicen que es una iniciativa muy bonita, pero mucho te quiero, perrito, aunque pan poquito. Ni un céntimo para poder sostener Radio Cosmos. Necesita sostenimiento Radio Cosmos, porque no estamos cobrando nada, es una entidad sin ánimo de lucro, ¿verdad, Jimmy? Necesita el apoyo, porque es una iniciativa que no debe de quedarse estático ni morir. Es una iniciativa que tiene que desarrollarse y darle más impulso, porque fue increíble las emisiones de Radio Cosmos, porque acercó a muchos niños, acercó a muchos padres de familia. Hubo muchísimos correos electrónicos felicitando por la iniciativa, animándonos a que continuáramos con los esfuerzos de Radio Cosmos, y sobre todo se fueron acercando países como lo
es España, como lo es Argentina, como lo es Perú, como lo es Guatemala, y últimamente pues Estados Unidos a través del Instituto SETI, que confían en la iniciativa y en los esfuerzos de Radio Cosmos para doblar su programa que se llama Are We Alone? ¿Estamos nosotros solos?, que es a cargo del Dr. Seth Shostak, es un reconocido astrobiólogo en el Instituto SETI, y pues Radio Cosmos es quien se encarga de doblarlo al español, y así se han acercado diversas agrupaciones importantes, en el cual pues te puedo comentar la Agrupación Astronómica en México, la Aliada, la Liga Iberoamericana de Astronomía en Argentina, diversos grupos, inclusive comunidades como lo es AstroSeti, que tiene su sede en Barcelona, sí, pero sus integrantes pues están diseminados en toda España y en parte en América, en México y en Argentina. Y pues así nace Radio Cosmos. Ya va a cumplir este abril, próximo el 28 de abril, su tercer aniversario. Son 3 años de emisión ininterrumpida, de emisiones que vamos, me llena mucha satisfacción, porque cada vez va creciendo la familia en Radio Cosmos, cada vez acercan nuevas personas con nuevos bríos, con nuevos ánimos, con nuevas ideas, y como bien lo dice en el portal de Radio Cosmos, pues es un foro abierto para recibir todo tipo de sugerencia, crítica constructiva. Vamos, que realmente Radio Cosmos se forma de las ideas de muchas personas, no de una en particular. Mucha gente me dice, oye, pues la iniciativa mexicana es muy buena, Radio Cosmos. Digo, pero es que, o la idea de Jimmy es rara. Digo, bueno, no lo vean como que sea una idea mía y exclusivamente de México. Es que esto es una emisora de todos y para todos. Y como es de todos y para todos, pues todos necesitamos colaborar, todos necesitamos participar, todos necesitamos cuidar, porque esto es de todos. Sí, no es de alguien en... Dime. Una radio participativa, entonces, Jimmy, perdona que te haya interrumpido, porque es una radio es una radio eminentemente participativa. Sí, claro, porque es que lo que hace ahora, tú mismo lo sabes, realmente la internet pues unifica al mundo. Realmente el mundo se ha hecho muy pequeño con la internet. Es increíble que por ejemplo, supongamos que yo esté ahora en México y tú me estás entrevistando desde Valencia y en tiempo real, y esto antes pues era un sueño, ¿no? Y era lo que mismo decían los astrónomos amateurs, lo que antes era un sueño, tener una emisora que emita programación continua de temas astronómicos o de temas que estén aconteciendo actualmente en la bóveda celeste, pues era un sueño, pero ahora es que es una realidad, y si es una realidad pues hay que cuidarla. Y es precisamente a lo que yo hago mucho énfasis, es que es de todos y necesitamos cuidarla. Entonces, a Radio Cosmos realmente, vamos, te lo digo desde el punto de vista de comunicólogo, que ha abierto una nueva era en la divulgación científica en la internet, primero porque no lo había, segundo, ahora que lo hay, pues hay que, por decirlo así, hay que educar al radioescucha o al usuario. ¿Por qué? Pues porque tal vez una persona que le guste mucho el tema de la astrobiología o la astronomía o las actividades espaciales no tengan los conocimientos de producción de radio, o que en su ordenador pueda grabar una cápsula. No tienen ese conocimiento. Sí, pero sin embargo ese ímpetu, las ganas de participar la tienen. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Es educar a los radioescuchas o a los usuarios, por decirlo así, para que aprendan cómo grabar en su computadora, en su ordenador, y que nos envíen su participación para nosotros emitirlo a través de Radio Cosmos. Pero una vez que ya lo aprenden a hacer, y una vez que se escuchen que efectivamente su participación se ha emitido a través de Radio Cosmos, les llena tanto de satisfacción
que los tienes de manera fiel en la emisora y siempre te están enviando participación y te están enviando un programa. A veces empiezan con una cápsula de 5 minutos, al rato te envían una de 15 minutos, al rato ya te envían un programa de 30 y cuando menos te lo esperas ya te dan un programa de 1 hora entera. Entonces, eso fue, por ejemplo, así pasó con Radio Cosmos Argentina, y ahorita ya lleva más de 80 programas que ha realizado el ingeniero Ricardo González desde Buenos Aires, Argentina. A quien saludamos también desde aquí. Ricardo, muy felices fiestas y un fuerte y cordial saludo desde España. Claro, y un reconocimiento a buen Ricardo, y así como él también a Perú, sí, a Martín Manco, licenciado Martín Manco, del cual también está haciendo un excelente trabajo. Personas también de la comunidad astronómica en Ciudad de México, hay también en Monterrey, en diversas partes de la República Mexicana, en Guadalajara, en Hermosillo. Sí, Monterrey es la cuna de Radio Cosmos, una ciudad muy innovadora, pionera en ciertas tecnologías. Hay mucha gente que no se lo sabe, pero te asombraría si te dijera que Google, que realmente todos conocemos a Google y hemos utilizado a Google, el buscador, nació en Monterrey, pero se fue, estos estudiantes se fueron a Estados Unidos y allá promovieron precisamente su nuevo sistema de buscador en Internet, y de ahí nació Google, ¿sí? Pero estas personas están en Monterrey. Y es lo que pasa, es lo que se le llama la fuga de cerebros. Sí, que hay muchas personas que crean unos inventos y que ahora pues son realmente necesarios, ya es el pan de todos los días, y así, vamos, sí, ¿qué te puedo decir? Bueno, pues dime lo que tú quieras, háblanos a todos de las miras, de los objetivos que tiene Radio Cosmos en 2008. Hombre, pues mira, Radio Cosmos siempre tiene previsto crecer y crecer y crecer. Eso es algo que siempre está en la mente. Radio Cosmos lo que quiere es abrir más sus canales, expandirse más, desarrollarse internamente, asentarse en todos los países, pero vamos, como bien mencionas, aquí en España principalmente es generar una agenda de conferencias, pláticas, observaciones astronómicas en vivo de diversos puntos importantes donde se hace la astronomía aquí en España, agendar todas estas actividades para podérselos ofrecer a los usuarios de España, y no solamente de España sino de todo el mundo. Para el caso de lo mismo, en las actividades que se realicen en México, para las actividades que se realicen en Argentina. ¿Por qué te comento esto? Porque es muy importante, te puedo decir que a mediados de noviembre se hace en Monterrey la reunión nacional de aficionados a la astronomía, en donde por lo general son 3 días de conferencias, en el cual, bueno, los temas son muy interesantes, con personalidades importantes del ámbito astronómico, y personas que nos escuchan en Perú o en Argentina, aún no importando la diferencia de horario, siguen fielmente la emisión de Radio Cosmos para aprender y escuchar precisamente estas personas, de la cual, bueno, te puedo decir doctores que trabajan en el JPL de California, que han diseñado el sistema de frenado para poner los módulos Spirit y Opportunity en Marte. Entonces, tener a una persona en vivo que se esté emitiendo en Radio Cosmos que te explique cómo diseñó el cohete o el sistema de aerofrenado para poner estos 2 robots en Marte, pues es muy importante, es muy interesante. Y no solamente, como te digo, las personas de manera local lo están disfrutando, sino que también haces partícipe a personas de diferentes partes de México que pueden interactuar con esa persona que está dando la conferencia. Entonces, aquí en España es lo mismo, vamos a hacer exactamente lo mismo, que en una conferencia que haya, vamos a suponer que en Palencia, bueno, pues darle la oportunidad a los usuarios, a los radioescuchas, que puedan hacerle preguntas en vivo a la persona que está dando la plática, la charla en esta ocasión.
no importando de qué parte del mundo. Esto es lo que hace realmente interesante la interacción. Cuando nos gusta un tema y lo compartes, que le abres, no hay fronteras, abres todo un abanico de posibilidades y haces partícipe a la persona para que de viva voz le pregunte a este conferencista y le responda, ¿no? Créeme, estamos viviendo una etapa del cual estamos cruzando ese umbral de la nueva tecnología, la cual estamos aprendiendo, como yo así lo asemejo, aprendiendo a domesticar, porque es impresionante. Primero, porque la misma gente es que no se la cree, no se la puede creer que si yo estoy escuchando una conferencia en México, yo desde España me conecto y le hago una pregunta en vivo al conferencista y me conteste, pues es que es increíble, ¿no? Bueno, pues entramos en un año, entonces, 2008, en un año de crecimiento de Radio Cosmos, pero todo eso ya lo iremos viendo a lo largo del transcurso de los próximos meses, en los que, pues iremos constatando cómo va avanzando la emisora, cómo va avanzando el proyecto Radio Cosmos y cómo también vosotros, queridos amigos, os podéis ir incorporando. Pero a mí hay algo que me gustaría en esta Nochebuena preguntarte, Jimmy. ¿Cómo eran las primeras Nochebuenas en México de Radio Cosmos? ¿Cómo se celebraban esas primeras Nochebuenas? ¿Cómo era la Navidad mexicana? Pues mira, es muy peculiar porque en México hay muchas tradiciones. En México Radio Cosmos lo celebraba, me acuerdo que la primera Nochebuena de Radio Cosmos, unos integrantes de Astronomía Educativa en Ciudad de México nos enviaron un programa especial de 1 hora sobre la historia de los nacimientos, la historia de la estrella de Belén. Lo recibí, lo programé y me acuerdo que en aquella ocasión estaba en casa de mis padres, sintonicé a través de mi ordenador Radio Cosmos a las 12 y estaba escuchando en vivo esta emisión. Y es que yo no me lo podía creer. Yo no lo podía creer porque inclusive tuve la oportunidad de tener a mi sobrino y le dije, mira, pon atención lo que van a platicar precisamente de la estrella de Belén. A ver si lo vemos. Era un sobrino de 4 o 5 añitos, muy pequeño, pues estaba muy atento. Pero esa fue la primera experiencia que tuve respecto a la Nochebuena de Radio Cosmos. Posteriormente, el año pasado, pues también se emitieron programas referente a historia, precisamente de los nacimientos, la historia de los pinos, porque se ponen en las casas, porque hay la costumbre de poner un pino adornado en las casas y sobre todo se festeja la Navidad, la Nochebuena, Radio Cosmos poniendo música navideña, que es lo que va a ser en unos momentos Radio Cosmos. Entonces, es una... Vamos, si tú estás en tu casa, estás en una cena familiar y quieres escuchar una buena música navideña, pues mucha gente me ha dicho, oye, pues mira, sintoniza Radio Cosmos y está escuchando un bloque musical muy bonito de música navideña y pues ameniza mucho el ambiente familiar, sobre todo cuando estás abriendo los regalos o cuando estás cenando, ¿no? Entonces, todo ese tipo de comentarios pues son muy enriquecedores y te llena mucha satisfacción. Entonces, cuando te das cuenta realmente de la importancia de Radio Cosmos y sobre todo, ¿no?, de que cada año va a crecer más. Jimmy, muchas gracias por haber estado con nosotros y perdona por haber interrumpido la cena familiar. Gracias a ti y nueva cuenta, que pasen felices fiestas. Un fuerte abrazo para ti. Pues otro para ti, Jimmy, y que disfrutes también de estas entrañables fiestas. Casi sin quererlo, hemos consumido ya los primeros 60 minutos de este especial de Nochebuena y Navidad. Nos queda ya muy poquito para terminar, pero quiero proponeros algo muy especial. Vamos a irnos a pasar la noche a un observatorio astronómico. ¿Me acompañáis? Radio Cosmos, la estación de los astrónomos, te desea feliz Navidad.